cuando llegué a Dallas, allá por el año 98, 99, empecé a reunirme en la congregación del Empire Central, que algunos de ustedes probablemente la conocen. Y allí conocí a una pareja de hermanos. En ese tiempo los hermanos ya eran hermanos grandes de edad, pero todavía los hermanos estaban en una edad en la que estaban en sus 5 sentidos y estaban en su mayoría de las veces en salud, gracias a Dios por ello. Pero este hermano, en una ocasión estaba sentado con él y me dice, ¿sabe qué, hermano? Hay ocasiones en las que yo me despierto en la madrugada y si me gusta contemplar a mi esposa dormir y la contemplo y la miro a ella, cómo es que ella está dormida de una manera tan pacífica. ¿Por qué? Porque ella sabe que me tiene a mí a su lado y sabe que yo daría mi vida por ella y sabe que yo estoy aquí para protegerla todo el tiempo. Y eso le transmite a ella una paz interna, porque ella sabe que yo siempre la voy a proteger. ¿Por qué les comento esta historia, hermanos, esta anécdota? Bueno, porque me recuerda mucho al Salmo 125, que es el salmo que vamos a considerar hoy. Salmo 125. Y el tema o el título, hermanos, que he escogido para este salmo es Confiando en la protección del Señor. Confiando en la protección del Señor. Vamos a darle lectura y después vamos a quebrarlo en 2 partes. La primera parte, versículos del 1 al 3, este salmista está haciendo una expresión de confianza, versículos del 1 al 3, y la segunda parte, versículos 4 y 5, la podemos poner de la siguiente manera: oración y advertencia, oración y advertencia. Vamos a darle lectura. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. ¿Cuántos de ustedes se saben este corito? Levanten su mano. ¿Alguno de ustedes ha escuchado este salmo como un corito? ¿Qué les parece si lo cantamos? Vamos a entonarlo, porque es un salmo bien hermoso, hermanos, realmente. Y yo me imagino que el que compuso este salmo, otros dicen que probablemente fue David, es una persona que estaba confiando totalmente en la protección de Jehová, porque estaba pasando por un momento un tanto difícil. Entonces vamos a cantarlo y ahorita entramos a lo que es el tema, pero esto es algo que no iba a ser, hermanos, pero no sé por qué me nació, ¿verdad?, cantarlo. Así es que los que se lo sepan, síganme, y si se lo sabe diferente, como quieran, traten de seguirlo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella,
está precioso. Bien. Ahora bien, este salmo, hermanos, es un salmo que nos habla de confiar en la protección de Dios. Confiar totalmente en la protección de Dios. El primer versículo, cuando dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ahora, esta palabra, confiar, es una palabra tan hermosa, hermanos. Este verbo, es un verbo tan llamativo. Esta palabra en sí quiere decir tener la certeza, tener la seguridad plena que Dios siempre está cuidando de nosotros. Eso es lo que quiere decir. Tener la seguridad plena, tener, hermanos, la certeza que Dios siempre cuida de nosotros. Y dice aquí el salmista que son como el monte de Sión. Y aquí en la pantalla usted puede mirar lo que es realmente el monte de Sión. Ese es el monte de Sión, ¿verdad? Ahorita en la actualidad. El monte de Sión se lo conocía a esa porción en Jerusalén donde estaba establecido el templo. Era un monte, hermanos, tan hermoso. Era un monte que realmente le daba mucha esperanza al pueblo de Israel. Acuérdese que estamos hablando que estos salmos estos 15 salmos son parte de aquellos cantos que los peregrinos le dirigían a Dios en su transcurso desde su casa hasta el templo de Jehová. Entonces, imagínense usted, van estos peregrinos, probablemente hasta de memoria, más que probablemente hasta de memoria se sabían ya estos 15 salmos. Y los cantaban con ese gozo, y los cantaban con esa confianza. Y sabían, hermanos, que el monte de Jehová, el monte de Sión, ¿verdad? Era un lugar el cual ellos se sentían seguros. Ellos confiaban que en ese monte estaba la presencia de nuestro Dios. Por eso dice aquí, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hermanos, nosotros tenemos que tener la certeza y la plena seguridad de que Dios siempre cuida de nosotros. Fíjese lo que dice el Salmo 46, verso 1 al 3. Salmo 46, verso 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo, dice aquí el salmista. Él es nuestra fortaleza. Él es Dios, hermanos, es en quien nosotros debemos de confiar todo el tiempo. El que nosotros pongamos nuestra confianza en una persona, nosotros sabemos que hay la posibilidad de que esa persona te falle o de que esa persona lamentablemente no sea honesta contigo o quiebre esa amistad, ¿verdad?, que llevan probablemente de un largo tiempo ya. Entonces, usted está confiado en esa persona, pero usted sabe que esa persona, porque es ser humano, le puede fallar. Y aún sabiendo que esa persona le puede fallar, cuando le falla, ¿cómo se siente usted? ¿Traicionado? ¿Se siente triste? ¿Se siente enojado? ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente usted puso toda su confianza en esa persona, le dio todo su amor, puso su esperanza en cierta manera en esa persona y esa persona le falló. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sentiría? ¿Triste? ¿Decepcionado? ¿Abandonado? O sea,
tendría hasta coraje, ¿verdad? Y si no tiene cuidado, lamentablemente eso podría nacer en una raíz de amargura en su corazón en contra de esa persona. Pudiera llegar a odiarla y a desearle mal también. Pero aquí el escritor, el salmista, está diciéndonos en quién nosotros debemos de confiar. Dice en Jehová. Debemos nosotros de confiar en Jehová, porque cuando nosotros confiamos en Jehová, vamos a saber y vamos a tener la certeza que Dios nunca nos va a fallar. Él siempre va a estar firme en lo que dice, en sus promesas, en lo que te ha prometido. Él está firme y nosotros tenemos que confiar plenamente en Él, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que sabe más que tú. Él es el que conoce todos los tiempos, ¿verdad? Y Él sabe qué es lo mejor para tu vida. Entonces nosotros debemos de confiar en Dios plenamente, para que de esta manera, hermanos, nosotros seamos como el monte de Sión. Nuestra confianza en Dios no puede ser movible. Nuestra confianza en Dios tiene que estar firme plenamente en Él. Si nosotros decimos confiar en Dios, pero estamos tambaleando en nuestra fe, entonces eso quiere decir que no estamos confiando al 100% en Dios. Y ese, hermanos, es un problema muy grande que lamentablemente en ocasiones nos pasa a nosotros o nos ha pasado en el pasado también. El no confiar plenamente en Dios, hermanos, ¿qué es lo que nos sucede en nuestra vida? Bueno, lamentablemente empezamos a ser como las ondas del mar que se mueven de un lado para otro. No hay firmeza, no hay estabilidad. Lamentablemente, hermanos, no hay seguridad en nada, especialmente en tu vida espiritual. Siempre estás dudando de tu salvación. ¿Acaso no te cansas de estar dudando de tu salvación? Hermanos, el no saber si cuando te duermas ya no te vas a levantar en la mañana, y tú sabes que si no te levantas en la mañana, ya sabes a dónde estás dudando y pensando, dicen, ¿qué si no me voy con el Señor? O sea, ¿no te da temor, miedo el estar siempre inseguro de Dios, inseguro de tu Padre? Hermanos, y luego me pongo a pensar en este hermano que decía, yo miro a mi esposa y miro cómo está confiada, porque sabe que la voy a proteger, sabe que yo doy mi vida por ella. Ahora imagínense si la esposa no está segura de que su esposo la va a defender, hermanos. Cuando duerme, pues la esposa nunca va a dormir, ¿verdad? Va a andar siempre estresada, va a andar siempre malhumorada, va a estar siempre viviendo de una manera insegura, porque no siente esa protección por parte de su marido. Entonces, el vivir así realmente no es vivir. No vale la pena vivir de esa manera. Y así es como lamentablemente todas las gentes en el mundo, hermanos, están viviendo, y muchos cristianos lamentablemente siguen viviendo su vida. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, no importa lo que suceda. Hermanos, nuestra confianza en Dios, cuando nosotros confiamos plenamente en Él, nuestra fe va a estar firme, nuestra confianza va a ser inmovible. Y hay cosas dentro de la Escritura que nos ayudan a nosotros para mantener nuestra confianza plena en Dios, y una de ellas la mencionó nuestro hermano en el estudio, hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, según 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 25, dice, es una palabra que nunca va a acabarse, nadie la va a poder destruir, siempre va a estar allí. La palabra de Dios es firme, es inmovible. Y si nosotros queremos tener confianza plena en Dios, necesitamos nosotros estudiar la palabra de Dios, ponerle en nuestro corazón, para que así como la palabra es firme, y nosotros también lo podamos ser plenamente. Pero también hay otras cosas las cuales no se mueven, hermanos, como es la iglesia, Daniel 2:44 y Hechos capítulo 2 y versículo 28. El reino de Dios es inconmovible.
Si tú quieres vivir una vida segura, si tú quieres vivir una vida confiada, si tú ya no puedes dormir en las noches porque no has obedecido el Evangelio, necesitas obedecerlo hoy. Recuerdo cuando tenía 17, 18 años, hermanos, ya a esa edad yo ya había entendido bien lo que era el Evangelio, ya sabía lo que tenía que hacer. Y yo creo que por un periodo de 1 año y medio, 2 años, cada vez que nos reuníamos y el hermano hacía la invitación, por dentro, en cuanto a mi espíritu, yo a mi alma, hermano, yo ya la miraba allá enfrente, ¿verdad? Pero yo no podía pasar. Era como que si alguien me estaba agarrando y me tenía amarrado y no me dejaba moverme. Pero por dentro, hermano, yo gritaba y decía, por favor, alguien ayúdenme, sáquenme de aquí, ayúdenme a pasar al frente, por favor, bautíceme a alguien. Hermano, yo ya no sentía seguridad en las noches, yo ya no sentía confianza en nada, no podía confiar en nada. Y cuando dormía en las noches me levantaba a las 2, 3 de la mañana asustado, sudando, porque pensaba que esa noche iba a llegar el Señor. Y yo, hermanos, me despertaba y a mi manera yo le decía, Señor, no vengas ahorita, por favor, Señor, no vengas ahorita, no estoy listo. Pero cuando decidí obedecer el Evangelio, hermanos, y entré a ese reino inconmovible, esa confianza en Dios me ayudó a poder estar firme, a poder estabilizarme, a poder, hermanos, quitar toda esa depresión y todos esos malos pensamientos que me estaban bombardeando día a día. Entonces, nosotros tenemos que tener una fe, hermanos, una confianza en Dios inmovible. Y la única manera en que la vamos a hacer es poniéndonos nosotros, o trayendo hacia nosotros aquello que también es inconmovible como la palabra de Dios. E introduciéndonos también al reino que es la iglesia, también allí. Ahora, la vida que nosotros tenemos, cuando la ponemos sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice Mateo 7:24, van a venir lluvias, y van a venir vientos, y van a pegar con ímpetu contra aquella casa, pero no va a caer. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Así debe de ser nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros realmente confiamos en Dios, hermanos, nada nos podrá mover de nuestra fe. Nada nos podrá tumbar. Sí, va a haber ocasiones en las que probablemente vamos a querer tambalearnos, pero cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, hermanos, nos vamos a reafirmar y vamos a permanecer de pie. Entonces, los que confían en Jehová, así deben de ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, como Jerusalén, y luego ya lo expande, no solamente a lo interno, sino también ahora hablando de sus exteriores, hermanos, de las colinas. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Y fíjense desde cuándo, desde ahora y para siempre. Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, hermanos. Y esto es algo bien interesante. Dios no solamente está alrededor de nosotros, como le indica este salmo, sino que también, según Mateo 1:23 y 28:20, Dios está con nosotros. Acuérdense, Mateo capítulo 1, versículo 23, cuando nació el Señor, ¿qué es lo que decía la profecía? Nuestro hermano lo mencionó también. Se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Ve? Dios está con nosotros. Entonces, al principio de Mateo, Dios nos aseguró que Él iba a estar con nosotros. Y al final de Mateo, hermanos, en Mateo 28:20, Él le dice a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ve?
Entonces debemos tener la certeza de que Dios no solamente está alrededor de nosotros, sino que también está con nosotros. Pero lo que dice Romanos también 8:31 es algo bien interesante, porque Dios, hermanos, también está por nosotros. Dios está por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, hermanos, que Dios es el que va a pelear nuestras batallas. Él es el que va a estar allí, hermanos. Él realmente ya venció al enemigo. Nosotros solamente necesitamos mantenernos firmes en Él, en el Señor, estableciéndonos en la roca, porque ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Simplemente hay que mantenernos firmes. Es como aquel boxeador, hermanos, que cae a la lona y sigue terco levantándose, ¿verdad? Porque quiere pelear y quiere vencer a aquel que lo está noqueando. Bueno, llega un punto, hermanos, en que el referee se mete y para la pelea, ¿verdad? Y le hace, ya no más, ya está vencido. Bueno, así está Satanás está vencido, pero sigue peleando y sigue aventando golpes, tratando de alguna manera, hermanos, de tumbar a un siervo de Dios. Pero nunca lo vas a poder lograr si tú no te dejas. Pero entonces Dios no solamente está alrededor de nosotros, sino que también está con nosotros, es por nosotros. Y dice 1 Juan 4:16, hermanos, que está en nosotros también. Dios está en nosotros. ¿Ve? Si nosotros realmente obedecimos el Evangelio, hermanos, desde ese momento entró el Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? A ti, a nosotros. Y Él nos cuida en todo momento. Él está allí todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no entristecer al Espíritu Santo. Y así es que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte, hermanos, para que el Espíritu Santo no se entristezca. Pero Dios, hermanos, también está delante de nosotros. Deuteronomio capítulo 31 y versículo 8. Él siempre va delante de nosotros. Es decir, todo lo que tú vas a vivir, Él ya lo vivió. Él ya lo miró. Él ya sabe. Así es que, por eso hay que confiar en Él, ¿verdad? Porque Él sabe el camino por donde tú vas. Él conoce todo ya. Jesús, hermanos, Él experimentó todo. Fue tentado al igual que nosotros. Así es que Él sabe exactamente hacia dónde vamos, porque Él ya lo vivió. Pero Él también está encima de nosotros. Cantares capítulo 2 y versículo 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Él es sobre nosotros. Él es más poderoso que nosotros. Él es, hermanos, el que nos puede realmente cuidar. Él es el que vela por nosotros. Nosotros solamente miramos lo que nuestros ojos miran, pero Dios está viendo desde arriba. Y aquel que mira desde arriba tiene una mejor panorama, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Nosotros podemos ver solamente una pieza del ¿cómo le llaman? Del puzzle, del rompecabezas, sí. Solamente podemos ver una pieza del rompecabezas, hermanos. Dios mira todo el rompecabezas. ¿Ve? Pero Él también está debajo de nosotros. Deuteronomio 33, 27. Así sus alas están debajo de nosotros. Él es el que nos lleva si nosotros se lo permitimos. Entonces Él está en todos lados. Él está en todos lados. Y esto es algo que nosotros necesitamos pensar, algo que nosotros necesitamos valorar, hermanos. Por eso es que debemos de confiar plenamente en Él. Nuestra confianza debe estar bien arraigada, ¿verdad? En el Señor. Porque Él nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Dice el versículo 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. ¿Qué quiere decir este pasaje? Bueno, algunos creen, hermanos, basado en este pasaje, que el pueblo de Dios estaba viviendo bajo esclavitud
Es decir, otro pueblo lo estaba gobernando durante este tiempo, probablemente en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de los medos persas, que esos son los dos tiempos que se especulan. Acuérdense, Babilonia estuvo sobre Israel por 70 años, y luego después llegaron los medos persas, hermanos, y estuvieron muchos años también gobernando sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué hicieron los babilonios cuando llegaron, hermanos? Bueno, ellos llegaron y arrasaron con todo, tumbaron todo, así como las langostas, ¿verdad? Acabaron con todo Jerusalén. Tumbaron el templo, tumbaron las murallas, destruyeron las casas, lo quemaron todo. Y a pesar de que era un gobierno, lamentablemente, hermanos, que estaba agobiando al pueblo de Israel, Dios dice, bueno, estos no van a gobernar por siempre sobre ti. Es decir, los paganos no van a gobernar por siempre sobre ti. Y dice allí, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, hermanos, lo siguiente. Dios conoce el corazón de sus hijos, y Él permite que a sus hijos le acontezcan ciertas cosas que en el momento parecieran ser cosas negativas, cosas que nos van a destruir, cosas que nos van a desanimar nuestra fe, cosas que nos van a llevar, en sí, para terminar, hermanos, cosas que nos van a llevar a la muerte, ¿verdad? Pero Dios también conoce, hermanos, nuestras capacidades. Él sabe hasta dónde podemos soportar también. Entonces, el punto es el siguiente, 1 Corintios 10:13. Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, Él dará la salida, ¿verdad? Pero Él conoce nuestras capacidades. Él sabe cuánto le va a permitir al diablo tentarte. Él sabe cuánto va a permitir que esta prueba esté sobre ti, por decirlo así. Él sabe cuánto tiempo. Y Él sabe cuánto tú puedes resistir. Aunque en ocasiones tú digas, es que yo ya no puedo más, el Señor dice, todavía puedes, si puedes. Hermano, yo no sé si usted, cuando ha mirado a personas que han vivido con enfermedades mortales, los años que han vivido, yo no sé si usted las admira y dice, oye, pues, ¿qué fortaleza tiene esa persona? ¿Qué fe tan grande tiene? ¿Qué amor por la obra? ¿Qué amor por la palabra de Dios? ¿Cómo puede seguir firme? Yo voy a su casa para animarlo y yo salgo animado. ¿Le ha pasado? ¿Ve? Bueno, es por eso, hermanos. Dios permite eso, las pruebas y las tentaciones, pero lo hace para nuestro bien. Pero Él sabe que no nos puede presionar de más, porque dice aquí, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. ¿Ve? Es como el padre de familia, a lo mejor esto lo va a entender un poquito mejor. En Efesios capítulo 6, hermanos, cuando está hablando de los padres y los hijos, cuando habla de los padres en relación a sus hijos, le dice a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿verdad? O sea, no los presionen de más. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermanos? Y a lo mejor usted lo ha hecho, porque yo lo he hecho, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros presionamos de más a nuestros hijos? ¿Qué es lo que sucede? Toman malas decisiones, se meten en problemas, se aíslan, no quieren hablar contigo, se alejan de ti, te agarran cierto rencorcito, cierto coraje, ya no confían en ti. Entonces, todas esas cosas empiezan a pasar cuando nosotros como padres presionamos de más a nuestros hijos. Pero cuando usted sabe que tiene que presionar a sus hijos, ¿verdad que sí? Usted lo sabe. Hermanos, cuando usted no presiona a sus hijos, cuando usted es de aquellos padres que no le gusta
presionar a sus hijos, no les gusta que los hijos se sientan mal, no les gusta decirle no a su hijo. Cuando usted es de sus padres, el día que ese muchacho o esa muchacha crezca, ¿qué cree que va a pasar? Se van a tener muchos problemas, porque no está impuesto a que le digan que no. Está impuesto a salirse con la suya, que cuando desea algo lo obtiene. Entonces cuando va a trabajar y de alguna manera lo ocupan, hermanos, no va a durar mucho en el trabajo. ¿Por qué? Porque él está impuesto a levantarse a la hora que él quiere, a llegar a la hora que él quiere, a hacer lo que él quiere. No está impuesto a que le digan nada, no está impuesto a que lo manden. Él es el que manda, ella es la que manda. Entonces se va a meter en problemas. Entonces, ve cómo es muy necesario que nosotros como padres presionemos a nuestros hijos en ciertas cosas. Y es bueno eso. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos, en cierta manera, permite que vengan esas pruebas, que vengan esas tentaciones. ¿Por qué? Porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Eso es lo que está haciendo. Pero Dios es justo. Él no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedas resistir. Entonces las pruebas son muy necesarias. 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Y nosotros, hermanos, tenemos que entenderlo también, que las pruebas son muy necesarias. Entonces Dios permitió esto para que el pueblo, para sacar lo mejor del pueblo, pero tampoco permitió que los presionaran de más. Es que eso es y nosotros podemos confiar en Dios, en que lo que Él nos va a traer, en lo que Él nos va a permitir, hermanos, en nuestra vida, nosotros debemos de confiar en que va a ser para un beneficio de nosotros mismos. ¿Ve? Eso es lo que nos enseña esta porción del Salmo. Ahora, versículo 4 y 5, estamos entrando a otra área. Y en esta área, hermanos, hablando en cuanto a la oración y advertencia, dice el versículo 4, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Romanos capítulo 8, versículo 28, hermanos, es un pasaje que se liga mucho con el versículo anterior. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Entonces, cuando el salmista está diciendo, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los rectos en su corazón, a veces, hablando humanamente, hermanos, cuando nosotros deseamos lo bueno, siempre pensamos que lo bueno es aquello que no nos hace sufrir, es aquello que no nos duele, es aquello que no nos hace llorar, es aquello que nos hace estar bien todo el tiempo, el estar bien de salud, el estar bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente, para eso nosotros es bueno, ¿verdad? Primordialmente estar físicamente bien. Tienes salud, tienes dinero, tienes casa, tienes lo necesario y aún más de lo necesario. Entonces cuando uno le ora a Dios, uno le pide a Dios por estas cosas, pero el salmista no estaba pensando necesariamente en eso. No estaba pensando necesariamente en esto, sino que estaba pensando, hermanos, en un término de que, Señor, dame lo que yo realmente necesito. No me des lo que yo quiero, porque si me das lo que yo quiero, entonces me voy a perder. Yo necesito que tú me des lo que yo realmente necesito. Al recibir lo que yo necesito, yo sé que probablemente va a ser una enfermedad, probablemente va a ser un problema económico, probablemente va a ser una pérdida en mi familia, probablemente va a ser va a venir un enemigo y va a tratar de atacarme, probablemente voy a perder mi trabajo, pero yo sé, Señor, que esto me va a ayudar para bien. Eso es, hermanos. Entonces, cuando nosotros le oramos a Dios y nosotros le decimos a Dios, Señor, haz bien a mi persona,
No estés esperando salud, dinero, amor, porque te puede venir todo lo opuesto. Y eso es un bien para ti, espiritualmente hablando. ¿Sí entendemos? ¿Ve? Eso es un bien para ti. Pero Dios te conoce mejor que tú mismo, ¿verdad? Él conoce todas las cosas. Y otra vez, el ejemplo clásico, el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12. Pablo, hermanos, tenía un aguijón en su carne. Y dice el apóstol Pablo, yo le rogué al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces que lo quitara de mí. Y el Señor, ¿qué me dijo? El Señor me dijo, ¿qué le dijo el Señor, hermanos? ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, el punto aquí, hermanos, es el siguiente. Debemos de confiar en Dios. No importa lo que pase. No importa la situación en la que nos encontremos. Tenemos que seguir confiando en Dios. Confiar en Dios cuando todo está bien, eso no es confiar en Dios. Realmente. Confiar en Dios es cuando las cosas no están del todo bien en tu vida. Ahí es cuando realmente se demuestra la confianza en Dios. ¿Alguna vez le has dado gracias a Dios por tu enfermedad? Casi siempre cuando se habla de enfermedad se habla, oren por el hermano, oren por mí, para que el Señor me ayude a aliviar esta enfermedad o a aminorar los dolores. Esa es la idea de nosotros. ¿Sí o no? Seamos honestos. Esa es la idea. ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿A nadie? El apóstol Pablo mismo lo dijo, quita este aguijón de mi carne, ¿verdad? Hermanos, no estoy diciendo, otra vez, no me malentiendan, no estoy diciendo que eso está mal, no. Pero por otro lado, ¿alguna vez le hemos dado gracias a Dios por nuestra enfermedad? Yo conocí a una persona hasta ahorita, ¿verdad? Mi padre. Al final de su vida, él me dijo, yo le doy gracias a Dios de que me dio esta enfermedad. Hermanos, creo que aquí nada más los hermanos Alvarenga, los hermanos Espinosa también conocieron a mi papá. Probablemente usted lo miraba y no se miraba enfermo, ¿verdad? Los que recuerdan de no se miraba enfermo. Pero esa vez que vino, me acuerdo que nos reunimos acá, ¿se acuerdan, hermano Espinosa? Nos reunimos en este cuarto. Una noche antes, hermanos. Estábamos viviendo en Silvio y se levantó mi papá en la madrugada, se metió al baño y escuché que prendieron la llave, hermanos, para bañarse, pero realmente la prendió para que no escucharan sus pujidos. Y me acuerdo cuando lo estaba escuchando, hermanos, yo estaba llorando. Yo quería, en cierta manera, que se transmitieran un poquito de sus dolores a mi cuerpo para que él descansara un poquito. Pero los que lo vimos sufrir así, hermanos, y luego que él diga, gracias le doy a Dios por esta enfermedad. No es fácil, hermanos. No es fácil decir eso. Pero por otro lado, nosotros aún en esa situación tenemos que seguir confiando en que Dios nos va a seguir protegiendo. Aún en esa situación. Y algunos de ustedes están enfermos, hermanos. Algunos de ustedes están aquí y están doliendo en este momento. Yo lo sé. Pero debe de confiar en que Dios sigue protegiendo. Sigue con usted. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Esta, hermanos, es una oración imprecatoria, es una oración de maldición, hermanos. Y estas eran muy frecuentes en el Antiguo Testamento. Todavía en el Nuevo se miran un poco, pero más en el Antiguo Testamento. Ahora, una oración de maldición, hay que tener cuidado. No le estás deseando mal a tu enemigo. No. Lo que estás odiando, otra vez, y esto ya lo explicamos anteriormente, no estás odiando a tu enemigo, estás odiando las acciones que tu enemigo está haciendo. Entonces tú debes de condenar las acciones, porque Dios condena las acciones.
Y debes de pedir por el alma de aquel que está cometiendo tales acciones, para que de alguna manera Dios le cambie ese corazón de piedra a un corazón de carne, y pueda arrepentirse y pueda venir a los pies del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, hermanos. Nehemías, capítulo 4, versículos 4 al 5, hermanos, él estaba tan dolido, él estaba sufriendo, y él hace este tipo de oración, hermanos. Porque ya, al parecer, hermanos, estos hombres estaban atacando frecuentemente al pueblo de Dios. Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, hermanos. Dejemos el juicio a Dios. Dejemos que Dios se encargue de estas personas. A veces nosotros queremos, en cierta manera, hermanos, traer juicio sobre esas personas. Y aunque no nos gusta usar la palabra, eso es lo que realmente estamos haciendo. Queremos vengarnos de esas personas. Pero dice Dios, no. Déjame el lugar a mí. Yo sé lo que voy a hacer. Solamente órale a Dios y pídele que te siga dando fortaleza, y pídele para que Él se encargue de tus enemigos. La paz sea sobre Israel, hermanos. Y aquí en este contexto está hablando de Israel literal, pero en un contexto ya más general, hermanos, esta oración no solamente en este tiempo implicaba al pueblo de Israel, pero ahora, hermanos, está hablando del pueblo espiritual de Israel, que es la iglesia. Gálatas capítulo 6 y versículo 16. Nosotros somos el Israel de Dios, hermanos. Somos los verdaderos israelitas en un sentido espiritual. Nosotros somos la iglesia de Dios, somos el templo de Dios, somos el reino de Dios. Y Dios está por sobre todos nosotros, cuidándonos todo el tiempo. Si no has obedecido el Evangelio, te animamos a que lo obedezcas en este día. No te vayas sin haberlo obedecido. ¿Quién sabe si mañana vayas a amanecer? Acuérdense, si sales de este lugar sin haber obedecido el Evangelio, tú estás diciendo, en cierta manera, que sigues confiando en ti mismo, o sigues confiando en tu trabajo, o sigues confiando en alguna otra persona. Pero déjame decirte que si tú pones tu confianza en este mundo, no importa en qué persona o en dónde la pongas, algún día eso por sobre donde tú posites tu confianza ya no va a existir más. Pero Dios siempre va a estar ahí. Dios te bendiga.